¿Cómo estamos? Bueno, pues ¿qué les parece si nos preparamos para recibir y oír la palabra de Dios? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te pedimos que seas tú quien guíe nuestros pasos, Señor, y que tú, Padre, hablas al corazón de cada uno de los congregantes de tu iglesia, de tu amada iglesia, para que, Señor, este mensaje sea de edificación y de crecimiento espiritual para cada uno de los aquí presentes. Te damos gracias, Señor. Guíanos, abre el entendimiento, Señor. Danos dirección, fortalécenos para poder entender cada día más tu palabra. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Este mensaje, mis amados hermanos, es para que entendamos la contraparte, o más bien, perdón, no contraparte, sino la otra parte que necesitamos, porque los jóvenes ya se fueron a su retiro, a su campamento, y nosotros, los padres, nos quedamos aquí y nosotros vamos a darles un mensaje muy importante para que cuando esos jóvenes regresen a casa sean verdaderamente hijos recibidos como Dios quiere que los recibamos. ¿Están de acuerdo? El mensaje se llama Una generación que no conoció de Dios. ¿Pero qué es una generación? Normalmente una generación es el efecto de engendrar a una persona y de ahí comenzar un proceso, tal vez sucesión de una familia, o bien para identificar a las personas que representan un determinado momento histórico. Por eso tenemos generaciones que están pasando. Yo quiero preguntarte, ¿tú qué generación eres? La generación silenciosa, que es del 1930 a 1948, que fueron muy felices en los 20 y luego vinieron los problemas mundiales, o eres baby boomers, que son del 49 al 68, al cual yo pertenezco, la generación X, que es de 1969 a 1980, que es una generación de transición en la cual nace el Internet. Pongan atención en esto porque es muy importante. Está empezando a haber una transición en ese tiempo que le llamaron la generación X, la cual hace que haya un cambio, ¿sí?, por medio del Internet. Y luego vienen los millennials, los centennials y la generación Z, la generación alfa, incluimos los ninis y también la generación de cristal. Todos esos son generaciones que han estado y son determinadas por el hombre, pero Dios tiene otros caminos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y los pensamientos y acciones de lo que también el Señor hace tampoco no son las nuestras. Nosotros hacemos siempre, estoy hablando de los que no conocen de Cristo, los que estamos en esta tierra, pues lo que bien nos parece. Y yo quiero decirles que nosotros, los que conocemos de Cristo, tenemos una dirección correcta, y que es la palabra de Dios. Cuando nosotros nos sometemos a la palabra de Dios, todo les va a salir bien. ¿Lo pueden creer? Voy a explicar algo rápido de estas generaciones. Miren, cuando comienza lo del Internet, empieza a haber un crecimiento tecnológico y empiezan a haber jueguitos que vas llevando a tu casa, le compras a tus hijos. Cada generación empezó a comprar juegos para su casa, y esos juegos, muchos ya estaban programados para que entiendan. A mí Dios me reveló esto y les voy a explicar por qué. Porque el enemigo ha querido
desvirtuar la comunicación en familia. Ha querido que no haya esa comunicación y él la está quitando. ¿Y cómo lo está haciendo? Pues muy sencillo, con este aparatito. ¿Quién tiene este aparatito? Levanten la mano, ¿eh? Ah, caray, todos. Sí podemos entender, todos tenemos un aparatito de estos. Nos están empezando, o ya nos están llevando, a tener un control sobre nosotros. Yo nunca he dicho que las redes sociales son malas, ¿no? Yo estudio en las redes sociales también. Sí, hay cosas que son importantes, ¿sí? Porque hay, por ejemplo, muchísimos libros que tienes que aprender, pero hay muchísimas cosas, si lo pones en la balanza, que son contrarias a lo que Dios nos enseña. Por eso, la enseñanza de hoy se llama Una generación que no conoció de Dios. Abran sus Biblias en Jueces 2, del 6 al 14. Vamos a leerlo y ustedes van a entender el mensaje de hoy. Nos hemos vuelto prisioneros de un teléfono. Jueces 2:6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Jueces 2:7. Y el pueblo había servido, subrayen en su Biblia si gustan, son de los que pueden y les gusta subrayar, había servido a Dios todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto, subrayen, habían visto, todas, subrayen, las grandes obras que Dios había hecho por Israel. Jueces 2:8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Jueces 2:10. Y toda aquella generación, atención, también fue reunida con sus padres. Significa que la generación de Josué murió. Y se levantó después de ellos, subrayen, otra generación que no conocía a Dios, ni la obra que él había hecho por Israel. El resultado, mis amados, es que hubo infidelidad de Israel. Vamos a verlo en el 11. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron ¿a quién? A los Baales, a los ídolos. Dejaron a Dios, en el 12, al Dios de sus padres, subrayen, dejaron al Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Dios. 13. Y dejaron a Dios y adoraron a Baal y a Astarot. Baal en ese tiempo era el que le llamaban el señor de las moscas. No voy a hablar de esto porque realmente les voy a decir la palabra que yo entendí, y más bien que yo no entendí, que quedó en mi corazón. Algo que es asqueroso. Lo que hacían con dice Dios Baal. Y Astarot era la diosa de la fertilidad, de la sexualidad. Imagínense nada más qué es lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando esos hijos, los padres, ya no estaban. Y entonces hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales. Eso dice el 11. Esta palabra, mis amados, es para todos. Hoy hablaré en nombre de nuestros hijos, niños y jóvenes de nuestra iglesia y por aquellos que todavía no han nacido. Tal vez nuestros hijos no han podido hablar por sí mismos, pero Dios habla hoy por ellos, por medio de su palabra. Sé que algunos de ustedes no tienen hijos todavía,
y otros tienen hijos que ya crecieron. Otros, pues somos abuelos como yo. Hay mujeres sin el esposo y sus hijos, están con ellos, los hijos con esta mujer, hijos que algún día también les voy a hablar a los que serán padres. Tal vez tú no tengas hoy familia, también este mensaje es para ti, porque es un mensaje sumamente importante, por lo que Dios hablará hoy acerca de nuestros hijos y los que estarán por venir. Es tiempo de preparar y formar un crecimiento espiritual verdadero en los hijos, sean chicos o sean grandes. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Preocuparnos por nuestros hijos ya, desde hoy. Empezar ya desde hoy a orar por ellos, a querer que ellos tengan un lugar que cuando lleguen a casa, lleguen con gozo. Que no digan, no quiero llegar a la casa. Porque en mi casa, mi papá y mi mamá se pelean como perros y gatos. Eso no es lo que quiere el Señor. Y te preguntarías, ¿pero qué debemos hacer? Bueno, es importante que los padres sepan lo que Dios dice acerca de nuestros hijos y que los hijos sepan lo que Dios dice acerca de los padres. Dios habla para bien. ¿Quién dice amén? Y quiere darle forma a cada hogar de semilla de paz. Este mensaje es específico para cada padre, cada madre de semilla de paz y los que van a ser padres. Y cada familia también es importante que aprenda a perseverar y a transmitir toda la revelación de Dios a la siguiente generación. Que, amados, se están perdiendo generaciones. No podemos permitirlo. Los hijos que están en el campamento necesitan de nosotros, necesitan que los apoyemos, necesitan que los amemos, necesitan que los oigamos. Por eso es importante que hablemos a nuestros hijos y por eso este mensaje va directo y quiero que vaya directo al corazón de cada padre. Vamos a Jueces 2:10. Fíjense qué dice. Una generación que no conocía al Señor. José murió a los 110 años. Buena edad. Pero hay personas que han muerto antes y han sido personas decididas a que en su casa haya y esté la palabra de Dios. Josué introdujo al pueblo en la tierra prometida, la tierra de Canaán. Los guió en numerosas victorias y les dejó un buen ejemplo de fe en el Señor. Después de su muerte, otros de su misma generación, como se los dije, vivieron un poco de tiempo más, pero a la fin murieron. Mientras vivieron, el pueblo de Israel sirvió a Dios fielmente, mientras que estuvieron esos padres que se preocuparon por sus hijos. Esto es importante también porque más adelante esos varones, como les dije, murieron y entonces se empezó a olvidar la dirección que tenían de parte de los padres hacia Dios. La pregunta es, ¿cómo están viviendo ustedes en su casa como padres? ¿Les están dando la dirección correcta a sus hijos? ¿El padre le habla a los hijos? ¿La madre le habla a los hijos? Porque es importante, como dice la palabra del Señor, que conservemos viva la grandeza de la memoria de Dios en los hogares. Tenemos que aprender a que Dios sea el primero en nuestras vidas. El versículo 7 dice, y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos
de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Ustedes, padres, ¿son testigos de que Dios los ha bendecido? ¿Han recibido bendiciones? ¿Han llevado su vida conforme a lo que el Señor les ha enseñado? Gloria a Dios. Pero transmítanlo a sus hijos. Que no sea tu carácter, porque recuerden las generaciones que vimos. Generaciones como la Baby Boomers, como la generación X y todas esas generaciones que a la fin hoy han tenido hijos. Por ejemplo, la generación de cristal es una generación que está viviendo hoy. Le dicen de cristal no solamente porque, sí, son delicados, son hijos que los padres, durante el tiempo que tuvieron problemas, lucharon por sacar adelante a sus hijos y dijeron: yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Y empezaron a trabajar duramente y les empezaron a dar todo lo que deseaban. Y esto los llevaron a convertirse, según lo que dicen algunos psicólogos, la generación de cristal. Y esto significa, mis amados, que el enemigo está trabajando. Él va a tratar de alejarte lo más que se pueda de la palabra de Dios y te va a envolver para que tú no transmitas lo que Dios quiere que le transmitas, tal vez por el carácter que tienes o tal vez porque desconoces de la palabra de Dios. Papás, es necesario mantener cercano de nuestros hijos esa memoria y la grandeza de Dios, lo que Dios ha hecho en nosotros. Es por eso que podemos decir que muchas generaciones en las cuales el padre o la madre no han querido estar juntos transmitiendo la palabra, pues se va a perder o ya se perdió, porque habrá muchos hijos que ya no quieren saber nada de Dios. Dicen: mire, de Dios a mí no me hables. ¿Por qué? Porque tú no me das el testimonio, tú no me dices que yo ame a Dios y ve cómo te comportas, papá, vete cómo te comportas, mamá. Yo no puedo seguir así, no puedo decir amo al Dios de mis padres. Es por eso que voy a dejar de ir a la iglesia. Hay unas estadísticas gigantescas, no vamos a hablar de estadísticas hoy, pero sí les quiero decir que los padres que no transmiten la palabra de Dios a los hijos, y no estoy hablando de que los obliguen, a los hijos no se les obliga. ¿Saben cómo los puedes hacer que ellos lleguen a los pies de Cristo? Con tu testimonio. Que seas un verdadero padre, que seas una verdadera madre, que verdaderamente vivas y te preocupes por ellos. Vamos a ver el Salmo 78, versículo 5. Fíjense cómo es importante que le demos continuidad a la palabra de Dios. Dice así: Él estableció en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen. ¿A quién? ¿A quién? A los hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. O sea, aquí está hablando inclusive de todavía los que no han nacido, y los que se levantarán lo cuenten. ¿Quién? A sus hijos. Entonces estamos hablando de generaciones. Voy a hablar de esta manera: el abuelo, el padre, el hijo, el nieto y, ¿por qué no?, el tataranieto. ¿Sí me entienden? Y así vamos moviéndolo de generación en generación para que vayan conociendo la palabra de Dios. Esto habla Dios, mis amados. A nosotros padres, cuando no lo hacemos, hay consecuencias. Veamos el verso 11 de Jueces 2. Todo tiene una consecuencia. Dice la palabra de Dios que todo lo que siembres, ¿no oigo?, se cosecha.
Vemos el resultado de no hacerlo. Entonces los hijos de Israel hicieron, ¿qué dice ahí? Lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y a continuación, en el versículo 14, describe la respuesta divina a esta idolatría. Dice así, versículo 14, y se encendió ¿qué? La ira del Señor contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los sacaron. Más adelante, ahí lo pueden leer, todo lo demás. Y podemos decir entonces, mis amados, que, como dice al final de nuestro versículo, y no pudieron ya hacer frente a quién. Cayeron ya en ese camino negativo, porque ustedes, padres, descuidaron la enseñanza de sus hijos. Podemos decir entonces que primero el pueblo adoró y sirvió al Dios verdadero debido a que Josué y su generación mantuvieron viva la grandeza, la memoria de Dios y de todo lo que Dios había hecho en sus vidas. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Se levantó una nueva generación que no conoció al Señor ni la obra de Dios. ¿Y todo por qué creen? Porque nosotros no nos pusimos de acuerdo, esposo o esposa, y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a dirigir a nuestros hijos. Hoy es tiempo, mis amados, de cambiar nuestra mentalidad. Hoy es el tiempo de dirigir a nuestros hijos a que cumplan el propósito para el cual el Señor nos los puso en nuestras manos. Si nosotros no nos preocupamos, si no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, tus hijos están en graves problemas. Por último, Dios trajo juicio de su ira sobre ellos. Es por eso que necesitamos ver 3 enseñanzas. Esas 3 enseñanzas son muy sencillas y vamos a ver que cuando en un hogar el conocimiento de Dios es preservado, especialmente por aquellos que han experimentado personalmente el poder de Dios, que somos los papás, la fe es alimentada y florece la obediencia en tus hijos. Tus hijos ven y dicen, mis papás sí oran, mis papás sí se arrodillan ante Dios, sí lo respetan y además yo veo que ellos hacen lo que dice la palabra del Señor, ellos lo hacen, no son oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Mis amados, esta es una confrontación el día de hoy. A todos nos viene el saco. Digan amén, o mejor digan ouch. Porque sí, a todos nos viene el saco. En algún momento hemos caído en esos graves errores. Si nosotros, padres, permitimos que nuestros hijos crezcan sin recibir este conocimiento sobre Dios, no solo colaboraremos en su ignorancia e incredulidad, sino también en la destrucción de ellos. Imagínense qué tremendo es esto. Es por lo tanto el gran deber de todos nosotros como padres enseñar a nuestros hijos acerca de Dios y de la obra de salvación, para que la próxima generación le conozca, se salve y no se pierda. Eso es lo que Dios quiere. Y dice la palabra del Señor así, y las repetirás, y las repetirás, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, dice el Señor. Vayamos a Deuteronomio 6:4. Dice la palabra del Señor así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 5. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando, mis amados, hoy
estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Eso significa en todo momento. La voluntad de Dios, amados hermanos, es que los padres asuman la responsabilidad de enseñar a sus hijos lo que Dios les ha revelado a cada uno de ustedes y transmitirlo a ellos. Voy a terminar, se está acabando el tiempo. Tendría muchas cosas más que platicarles, pero es importante que todos aprendamos la lección. La lección es: padres, traigan con sus niños y a sus jóvenes al Señor Jesucristo. Estoy hablando no solo de los niños, estoy hablando también de los jóvenes. Y solamente llegarán ellos, esos jóvenes que han estado siendo atacados por todo lo que corresponde a las cuestiones cibernéticas, porque es la que más les ataca. Cuando tienes algún problema, tu hijo lo que hace, se va a su cuarto y ¿qué hace? Cierra la puerta y ¿qué hace? Se mete en la computadora. Y entonces ellos se alejan del problema. ¿Y saben dónde se meten? Se meten donde más les gusta, en donde ellos están a gusto. Tarde o temprano te van a sustituir por la computadora. Llegan a 8. Podemos ser sustituidos por la computadora. Es por eso que esto ha sido planeado por el enemigo poco a poco para alejarnos de la voluntad de Dios como familias. Yo les invito, amados, les suplico que empiecen a tomar cartas en el asunto. Por lo tanto, padres, den a conocer al Señor a sus hijos por la palabra, y que los padres también instruyan con amor a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué debemos de hacer? Mostrar amor por ellos, abrazarlos, compartir con ellos tiempos de calidad, escucharlos, aconsejarlos con la palabra de Dios, perdonarlos e invertir tiempo en ellos. Esto que les acabo de decir es tan importante como estarlos disciplinando. Muchas veces el amor disciplina más que gritos y sombrerazos de parte de ustedes. Si ustedes son sabios, tendrán un hijo que será sabio. Concluimos. Les voy a dar 2 exhortaciones y son con amor. Primeramente, reflexionen, padres, seriamente. Enseñen a sus hijos las cosas de Dios y enséñenles con amor a obedecerlos a ustedes, porque ustedes son representantes de Dios, porque Dios les puso a sus hijos en sus manos, porque los hijos no son nuestros, son de Dios. Segundo lugar, como punto principal del mensaje, esta es la misión de los padres, de enseñar a sus hijos acerca de Dios y de su grandeza salvadora. Recuerden que la salvación de nuestros hijos pende de un hilo, mis amados, y debemos hacer que la deseen con gran gozo. Que ellos digan: yo quiero ser salvo, como mi padre, porque sé que mi padre y mi madre son salvos. Yo quiero hacer lo mismo. Yo quiero vivir lo que Jesucristo hizo en la cruz y quiero reconocer que Él murió por mí en la cruz. Quiero reconocer lo que el Señor hizo, que se enamoren de Jesucristo, mis amados. Es tan importante y es por eso que les doy el consejo pastoral. Hijos, denle a sus padres la satisfacción de verlos como hijos de Dios, viviendo una vida prudente de excelencia. Hagan que sus padres se sientan felices y orgullosos de ustedes. Padres, dejen a sus hijos, a sus nietos, un legado de bendición, viviendo una vida de testimonio digno de ser imitado
Instrúyales en el camino de la verdad y la vida, que es Jesucristo. Cuando aprendemos, amados, por consejo, evitaremos muchos dolores en nuestra vida, porque si aprendemos por experiencia, podemos sufrir una caída. Cuando un padre te dice: hijo, por ahí no camines, te está dando un consejo. Cuando un padre te dice: no hagas esto, hijo, porque te puede ir muy mal, le está dando un consejo. Pero cuando tú te dices: mira, haz lo que se te dé la gana, a mí no me importa, lo estás invitando a que él experimente. Y si él experimenta, puede haber una caída. ¿Cuál es la decisión sabia, mis amados? La tengo en Josué 24:15. Dice así, si gusta pasar la alabanza, por favor. Y si mal os parece servir a Dios, aquí viene su confrontación, amados hermanos. Escogeos hoy a quién sirváis. Escojan ustedes. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Gloria al Señor. Oremos. Señor, te doy gracias, Padre. Tú has hablado al corazón de mis amados hermanos, porque, Señor, tú eres un Dios fiel, que guardas el pacto y la misericordia de los que te aman, Señor. De todos aquellos que guardan tus mandamientos, y tu promesa es hasta 1000 generaciones, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo. Toca el corazón de todos estos padres, Señor. Transforma su mente, transforma su corazón. Haz que ellos reconozcan que tal vez no se ha hecho como tú quieres, Padre, con nuestros hijos. Tal vez no les hemos dado la dirección correcta. Les hemos transmitido nuestro carácter o nuestros caracteres, nuestra manera de ser, y ellos tan solo han imitado lo que nosotros hacemos, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque hemos sembrado mal, Señor. Y tal vez hoy preguntamos: ¿por qué está pasando esto? Porque estamos cosechando todo lo que hemos sembrado. Padre, ten misericordia de nosotros. Abre nuestro entendimiento para que podamos, Señor, dar un giro de arrepentimiento genuino, Señor, y caminar hacia donde tú quieres, para que tengamos en nuestra familia, en la familia de Semilla de Paz, matrimonios en victoria, Señor. Matrimonios plenos, matrimonios llenos de ti, Padre. Que tu Espíritu Santo los llene, Padre, con el poder tuyo, Señor. Y que ellos entiendan, Padre, que apartados de ti, nada van a poder hacer, Señor. Como sacerdote, como ministro de la Iglesia de Jesucristo, yo los bendigo. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que el Señor tenga misericordia de cada uno de ustedes, alce sobre cada uno de ustedes su rostro y ponga en cada uno de ustedes paz. Y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice el Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor.